La historia que te estás contando todos los días y que está allí de manera subconsciente, esa vocecita interna, ese diálogo y pensamientos rumiantes se vuelven parte de tu verdad. Escucharnos es fundamental, pero ¿saben qué? Reprogramarnos es mucho más trascendental. Pues quiero comentarte que me hicieron una invitación para hablar de este tema en un programa de televisión y quiero compartirte qué fue lo que compartimos en ese momento donde evaluamos de qué va y qué tan relevante es en el logro de nuestras metas, en nuestro desarrollo personal y en nuestras finanzas personales, este diálogo interno que nosotros podamos estar teniendo día a día de manera subconsciente, repitiendo muchos de los pensamientos que tenemos el día anterior, lo que hace repetir una historia y no vernos hacia la nueva versión que estamos construyendo. Así que si este tema te interesa, suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún tipo de información para impulsar tus talentos y todo el potencial de tu mayor activo. Utilicemos nuestro cerebro a nuestro favor y te dejo por acá esta entrevista. Te va a encantar, para eso nos acompaña nuestra queridísima Ani Rodríguez. ¿Cómo estás, Ani? Hoy vamos a conversar sobre diálogo interno. Me gusta, abarca como mucho esto, ¿no? Sí, fíjate que estos pensamientos rumiantes, estos pensamientos que constantemente los tenemos allí en nuestra mente y a veces los dejamos galopar y crearse historias y crearse películas, segundas partes y hasta series. Sí, sí, totalmente. ¿Qué hacemos con estos pensamientos que están allí? ¿Qué hacemos con nuestro diálogo interno, que es el que nos acompaña a nosotros desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos constantemente? Para mí es interesante porque fíjense que si yo les preguntara, ¿quién creen ustedes que ponen esos pensamientos allí? En su mente. Nosotros mismos. Claro. ¿Ustedes creen realmente que son los que colocan esos pensamientos? No. Ahora ¿Quién? que me haces analizar. Yo diría ahí que nosotros Supongo que mismos, digo, ¿no? las personas que nos rodean, la manera También en la que puede ser. crecimos, nuestros padres. O cuando uno ¿sabes? deja que toda esa información entre, ya sea negativa o, no sé, positiva, porque cuando es positiva y te dicen muchas cosas, tú te quedas con eso. Y prácticamente todo el día está dentro de tu subconsciente y tú que esto, y no lo sacas de la mente. Como que Exacto. Fíjate, por ejemplo, si hiciéramos un ejercicio y dijéramos, bueno, nos vamos a lanzar en Benji las tres. Vamos ahorita y vamos a estar frente al puente o el lugar donde nos vayamos a lanzar en Benji. Y ya segundos antes de lanzarnos, ¿qué creen ustedes que es su diálogo interno? ¿Cuál sería tu pensamiento, Sara? Ay, no sé, bueno, yo quiero hacerlo. Bueno, Ok. no, yo creo que lo que quiero es paracaídas. Pero yo siempre he dicho, bueno, me emociona esto mucho de la adrenalina y demás. Yo siento que voy a estar ahí como que, bueno, me da miedito, pero bueno, ya voy a aprovecharlo. Sin embargo, pasa también, y de hecho yo lo viví en una experiencia con mi pareja cuando estábamos, que fuimos a Las Vegas a montar todas estas cosas, estos aparatos. Yo estaba como bastante relajada, me va a matar. Y él decía, y él estaba como que, ay, no sé, o sea, me quiero montar, pero no sé, estoy como asustado, tengo miedo. Y yo decía, y entonces llegó un momento que me dijo, ¿en serio tú no tienes miedo? ¿No estás asustada? ¿No estás estresada, nerviosa? Dímelo, no pasa nada, confía en mí. Decía, yo dije, te soy honesta, estoy súper tranquila, me encanta, quiero hacerlo. Pero quizás es porque, no sé, uno tiene las etapas, ¿no? Y en su momento me daba mucho miedo, ahora lo disfruto. Pero es verdad que va a haber un momento en donde esa persona ya te dice eso y tú dices que, bueno, ya cuando estás en el momento de montarte, que ya estado toda relajada, me pasó, y que está con la cosa así, que no sé qué tengo miedo, y llego yo, bueno, ya tengo un poquito de nervios, ya se está apoderando mi mente de todo ese mensaje que él me está transmitiendo y ya quedo como confundida, ok, si no tenía miedo, ¿ahora qué me pasó? Sí, y fíjate esto que pasa. es interesante porque el diálogo interno de él salió de él y lo compartió contigo. Exacto. Y además te hizo reflexionar a ti ante otro diálogo interno dentro Mío, de ti exacto. y generar un posible miedo. Y fíjense que es completamente importante porque los pensamientos muchas veces los tenemos nosotros almacenados en nuestra mente y esos pensamientos que nosotros tenemos allí guardaditos en el que nosotros podemos decir, no puedo, no quiero, ¿será que sí voy a poder? O qué triste esta situación. Todos esos pensamientos que te hacen sentir en algún momento con algún estado emocional, muchas veces son patrones que están allí estructurados, que están allí guardaditos y no sabemos cómo hacer para apagarlos, no sabemos cómo hacer para dominarlos. ¿Cómo nosotros podemos utilizar nuestro diálogo interno a nuestro favor? Pregunta, ¿qué es lo más recomendable?
Cuando tengo, por ejemplo, un pensamiento tóxico o hay algo, digamos que una persona, también aplica a personas y pensamientos, que es tóxico en tu vida. Yo, por ejemplo, tiendo a bloquear y a ocuparme de otras cosas para que ese pensamiento no ocupe mi vida y mi mente, ¿no? Ocupo como que ese tiempo y esa energía se lo dedico a otra cosa. Por ejemplo, si hay una persona que es tóxica y me está invadiendo, yo bloqueo a esa persona y dedico esa energía y ese tiempo, en vez de responderle a esta persona, a personas y cosas productivas. Con los pensamientos, es bueno intentar buscar la solución a ese pensamiento y trabajar ese pensamiento o simplemente bloquearlo y dedicarme a pensar en otras cosas. Fue maravillosa la pregunta, porque acabas de dar con el clavo y es lo que le pasa a la mayoría de las personas. ¿Qué hago entonces con el pensamiento? Fíjense que todo pensamiento está asociado a una emoción. Y al nosotros bloquear el pensamiento, bloqueamos también la emoción. Si nosotros queremos ser inteligentes emocionalmente, no debemos bloquear las emociones. Por ende, tampoco deberíamos bloquear los pensamientos. Entonces, fíjense que hay un paso interesantísimo con respecto a eso. Y es primero saber o identificar tu patrón de pensamiento interno. Identifica y reconoce qué te estás diciendo a ti mismo. Te estás diciendo gorda, fea, te estás diciendo lento, te estás diciendo que no puedes en muchas de las situaciones. ¿Qué te estás diciendo? Y cuando tú escuches esa voz interior, anótala, anota los diferentes, dale un minuto de tu tiempo, de tu día, a escucharte y a escuchar ese diálogo interno para que tú puedas realmente identificar qué te hace sentir pensar así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las emociones no las anulamos, no las bloqueamos. Las emociones las reconocemos, las sentimos y nosotros decidimos con total compromiso cambiarla. ¿Ok? A diferencia de bloquearlo. Es como es como decirle a un niño, no llores. No, ¿por qué estás llorando? Vamos a darle herramientas de reconocer que estás molesto o estás triste. Vamos a darle herramientas para que reconozcan su emocionalidad y qué es lo que le causa, si es tristeza, algún tipo de miedo, o si es molestia, qué es lo que le causa la molestia, porque muchas veces no saber decir las cosas o no lograrlo, algún tema de frustración allí. Pero siempre el diálogo interno es el que va a hacer que te potencie a lograr algo o el que sea tu saboteador completo. ¿Sabes qué? Me gustaría, disculpa, agregar ahí un poquito. ¿Sabes que en teatro, en la actuación, se habla mucho del diálogo interno al momento de personificar o prácticamente llevar a cabo un personaje, pues que no eres tú? Y siempre te dice el director, ok, empecemos. Su diálogo interno debe ser, si eres una persona que tiene que ser muy molesta o tiene que estar muy triste, tienes que empezar a recordar todas estas cosas que te hacen tener tristeza, para que ese personaje salga a flote de manera natural. Pero mira el trabajo que prácticamente uno tiene que llevar a cabo dentro del subconsciente y los recuerdos y todo lo que tienes tú prácticamente que traer para que esto se lleve a cabo. O sea, que al final somos nosotros mismos los que tenemos que tomar esa decisión de hacerlo, aceptarlo y decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener este diálogo interno para lograr esto o lo voy a separar para que no me afecte de tal forma. Pero en el tema de la actuación se trabaja mucho esto. Pero mira, Sara, hay algo muy importante sobre lo que tú acabas de mencionar. Y es que muchas veces esa técnica se agota cuando tú has superado ese momento que recuerdas. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Tú conoces a Carl? Claro que sí. Carl Hoffman. Claro, claro. Tiene la escuela SICA, ellos están por acá. Lo máximo. Saludos. Correcto. Muchas veces, y mira cómo se liga eso a esto. Dale, dime. Cuando tú sanas ese pensamiento a veces, o tú superas eso, exacto, ya ese recuerdo no te sirve a no. nivel de actuación. Se cerró el ciclo. O no te afecta, yo diría o no también. te afecta y no lo puedes usar. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo. Es que de Marcela hecho no Barnes. tiene que ser un real también, puede ser algo que tú creas para futuro, por Me así genera decir. tristeza fue el fallecimiento de mi padre. Claro. A mí eso hasta la vida, hasta que me muera me va a traer tristeza, pero hay gente que supera la pérdida de ese ser y ya no puede traer esa emoción porque es que ya no le provoca. Claro. Y ahí es donde está el diálogo interno. Si ya tú tuviste... Cerraste el ¿sabes? ciclo Si o algo pudiste cerrar así. ese ciclo mediante el diálogo interno, ya esa emoción no va a poder, ¿sabes?, segregarse visceralmente en tu cuerpo. Claro, depende de lo Y que esté viviendo fíjense uno. que acaban de dar con el clavo con respecto a una herramienta que es de actuación, que nosotros la podemos utilizar en nuestro día a día precisamente Drama. para regular nuestra emocionalidad. Entonces, número uno, primero, tienes que estar consciente de que muchos de los patrones de tu diálogo interno, lo que te dices, no es ni siquiera una realidad tuya, ni escogida ni seleccionada por ti. Pero identifícala porque tú los tienes allí, dentro. Luego que los identifiques, anótalos.
Y no solamente eso, sino el segundo paso o el siguiente paso es identifica o dale argumentos positivos a tu cerebro. Si tú crees que no puedes, probablemente es porque algo tú no sabes que te hace pensar que no puedes. Dale información a tu cerebro, dale argumentación positiva y reprográmate, porque tú puedes poner un plan de acción para que tú mismo puedas identificar que sí lo puedes hacer. Pones una fecha en el tiempo y simplemente haces una reprogramación de ese patrón de pensamiento que tienes. Puedes reprogramarte y cambiar tu diálogo interno cada día. Me gusta, yeah, ni lo máximo. Me encanta, me Gracias a encanta. ustedes, chicos. Pero bueno, así es, definitivamente, ¿no? Como tú lo mencionas, uno reprograma todo y por lo menos en este caso es total válido lo que tú mencionas, Marcela. Sin embargo, también dice, bueno, imagínense, y al hecho de tú imaginarte que le pueda pasar algo a una persona que tú quieres mucho, pues te hace entrar en ese sentimiento. O sea, que se pueden manejar las dos cosas al final, ¿no? sí, Esto es un tema de que uno completamente. toma el control de ello. Lo tienes que tomar. Dice que pero los ay, actores y gracias. actrices son atletas de las emociones y definitivamente es por eso que dice Sara, porque puede pasar de estar muy triste a muy feliz, de verdad que En un eso segundo. se aplaude, atletas de las emociones y yo creo que todos nosotros deberíamos también ser atletas de nuestras propias emociones. Totalmente. Gracias por estar con Gracias, nosotros, Ani. A Ani. ustedes. Neurociencia, ya lo sabe usted, diálogo interno, usted dele palo a esos pensamientos negativos y acórtelos, bloqueelos y usted conviértase así en una energía positiva. Dele plomo, dice el productor. Muy bien.